Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro Universitario en su primera edición virtual. Es un gusto que nos acompañen conectados a través de sus pantallas y de sus dispositivos. En esta ocasión tendremos la oportunidad de escuchar al doctor Francisco Luis Jiménez Abollado hablar sobre su libro La tabla cronológica de la Casa Moctezuma, editado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y Colofón. Para conversar con el investigador, hemos invitado también a la académica Berenice Ramírez Calva. Es un gusto tenerlos a ambos conectados con nosotros y será más aún gozoso escucharlos hablar sobre tan interesante tema y sobre tan novedoso libro. Muchísimas gracias y bienvenidos a la Universidad Veracruzana. El espacio es suyo. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto y un honor presentar este libro, Tabla Cronológica de la Casa Moctezuma, del doctor Francisco Luis Jiménez Abollado. Y es un honor porque conozco la obra historiográfica del doctor Jiménez, que desde hace al menos, desde el año 2008, viene estudiando una de las ramas de la familia Moctezuma, descendientes de Moctezuma II. Y bueno, la obra del doctor Jiménez Abollado, y particularmente en la tabla cronológica de la Casa Moctezuma, nos queda muy claro el largo y sinuoso camino que tuvieron que seguir hacia el reconocimiento los descendientes de este linaje mediante mercedes y privilegios que se vieron como una suerte de pago, entre comillas, por la cesión de derechos al gobierno del antiguo Imperio Tenochca, y pues que al mismo tiempo sirvieron estos privilegios y estas mercedes para dar cuenta del estatus y del prestigio social, ¿no? Pero este largo camino hacia el reconocimiento no inicia sino en el siglo XVI, una década después de consumada la conquista de México. En esta ocasión, en tabla cronológica de la Casa Moctezuma, Paco se adentra en la figura de don Jerónimo Montes de Oca, séptimo conde de Moctezuma, descendiente de Moctezuma II, y nos presenta en este libro una recopilación de dos documentos muy interesantes provenientes del Archivo General de Indias en Sevilla, España. Son dos documentos que mandó a hacer el mismísimo Jerónimo de Oca Moctezuma, séptimo conde de Moctezuma, hacia el año de 1737. Y es muy interesante leer que en estos documentos todavía a principios del siglo XVIII la familia Moctezuma seguía tratando de reafirmar sus derechos a mercedes, a privilegios que se les habían conseguido desde el siglo XVI. En este documento, don Jerónimo pedía varias cosas, fundamentalmente que se le concediera la dignidad de grandeza de primera clase y llave perpetua de Cámara del Rey. Pero también solicitaba un aumento de rentas perpetuas que tenía desde 1569, cuando se fundó el mayorazgo Moctezuma por Pedro Moctezuma. Uno de estos documentos está dividido en dos partes. En la primera de ellas se contienen las líneas extendidas de las tablas, en donde se incluye la genealogía de las ramas del linaje Moctezuma, y es muy interesante porque no solamente sobreviven a la conquista el linaje de don Pedro Moctezuma, de donde desciende Jerónimo de Oca, sino también sobrevive el linaje de su hermana Isabel de Moctezuma, a quien la corona española también otorgó mercedes y privilegios, e incluso mucho antes que a los hijos, que al propio Pedro Moctezuma y a sus hijos. También en esta segunda parte, en la segunda parte de este documento, podemos encontrar las tablas cronológicas de Moctezuma. En estas tablas cronológicas son muy interesantes porque se evalúan las pretensiones del séptimo conde
Uno es el reconocimiento del mayorazgo, y eso es muy interesante porque si bien es un mayorazgo que ya se había fundado, como les comentaba, desde 1569, y que en teoría ya había sido reconocido por la corona española y que fue objeto de innumerables pleitos por parte de la familia de Pedro Moctezuma, pues en el siglo XVIII seguían solicitando el reconocimiento de este mayorazgo como una forma de perpetuarlo. Pero igual se solicitaba que se les mantuvieran las encomiendas vacas que se le habían dado a Pedro Tesifón en 1612. Y en otras obras del doctor Jiménez Abollado podemos ver el largo camino que también tomó a Pedro Tesifón lograr que la corona española le concediera estas encomiendas vacas que le habían prometido, dinero que le habían prometido a su padre a principios más bien a finales del siglo XVI, pero que su padre no vio cristalizados sus esfuerzos y no fue sino hasta Pedro Moctezuma cuando esto se realizó. Y es precisamente Jerónimo de Oca Moctezuma quien solicita que se le mantuviera. Pero también pide la promesa, que se cumpla la promesa de Felipe II a Diego Luis Moctezuma. Bueno, hizo varias promesas, ¿no? Entre ellas darle una cantidad bastante importante de dinero que nunca cumplió, solo le dieron una parte del dinero y ellos reiteradamente, la familia Moctezuma, tuvo que renunciar a su posible gobierno de lo que antiguamente fue el Imperio Tenochca, en lo que hoy es el centro de México. Nos gustaría hablar con Paco acerca pues de su obra, que es muy interesante y como ya había yo mencionado hace un momento, es una obra bastante vasta y al menos desde el año 2008 podemos observar que se ha enfocado fundamentalmente al estudio de la familia Moctezuma, a los descendientes de Pedro Moctezuma. Ha estudiado la figura propiamente de don Pedro Moctezuma, cómo recibe el cacicazgo en el siglo XVI, después de una visita que en 1528 hace a España, después cómo pelea este cacicazgo con los principales de Tula, con los hijos de su hermana, con su propia hermana, los pleitos que tuvieron que tener sus hijos, no solo por varios frentes, con los principales de Tula, con sus primos, con la corona española, con la audiencia de la Nueva España, con los fiscales de la Nueva España que se oponían rotundamente a sus pretensiones y sus posteriores herederos que tuvieron que trasladarse a España y nunca más los dejaron retornar a las Indias. Cuéntanos, Paco, ¿por qué investigar a los descendientes de Moctezuma II? Bueno, a las autoras, agradecer a la Universidad Veracruzana la invitación del libro de la cronológica. Agradecer también la presencia de la presentación de Berenice Ramírez. A la cual también quiero decir que ella forma parte también de este tipo de trabajo de investigación. Hay que reconocer que es un parteaguas en la investigación de Pedro Moctezuma, cuando su doctoral publicado posteriormente por de Michoacán, titulado Caciques y Caciques Indígenas en la región de Puebla, siglo XIV-XVII. Por lo tanto, un trabajo que comparte también con la doctora Berenice, aunque últimamente pues he sido yo el que me centro más en la figura de don Pedro Tesifón y los descendientes de en este caso, la tabla cronológica de la Casa Moctezuma es un documento que encontré en el Archivo General de Indias, en Sevilla,
dentro de los llamados papeles de Moctezuma, el legado de los prácticamente se encuentra buena parte de la documentación que el Consejo de Indias, la Cámara de Indias, acumuló de toda la familia Moctezuma. Dentro de ese montón de expedientes encontré un documento que es titulada la tabla cronológica de Moctezuma, con dos, uno, las tablas, primero, y segundo, la tabla cronológica del Moctezuma. Son documentos del siglo XVIII, del principio del siglo XVIII, 1740, y como dijo muy bien la doctora Berenice Ramírez, en este caso estamos hablando del séptimo conde de Oca, donde al llegar a su condado, es decir, al llegar a ocupar el condado después de la muerte de su madre, que fue la quiere, en cierta manera, hacer una especie de reconsideración de la situación familiar de lo que la familia, concretamente Moctezuma, es decir, de su casa de Moctezuma, que dispone de los medios que que la corona, en este caso el rey, le reconozca pues las mujeres que tenía de sus antepasados y aparte solicita a las mujeres que se le consideren, que se le afecten. Él solicita también lo que se conoce como la dignidad de grande de primera clase y llave perpetua de Cámara del Rey. Es lo que ya a partir del siglo XVIII, con tales personas, se conoce como el Grande de España. Está en lo que se conoció como la Grandeza de España, donde se encontraría toda la nobleza castellana o española y privada. Especialmente estos que Carlos III denominó como Grande de España. Pues bien, en estos documentos, concretamente, el primero, que son las líneas extendidas por tablas, y el conde de Oca, en un documento de 51 hojas aproximadamente, elaborado por el cronista mayor de las Indias, terminado en 1727, aquí va a incluir completamente el cronista va a meter las 9 tablas de descendencia de los sucesores directos de Moctezuma. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de dos líneas oficiales. Una línea, concretamente, que parte de frontal, que concretamente es Moctezuma II, de ahí salen dos ramas. Una rama es la rama de don Pedro Moctezuma, un hijo varón que vivió la conquista, es el único hijo que vivió después de la conquista, Pedro Moctezuma, y por otra parte encontramos la rama de doña Isabel Moctezuma, ¿no? La hermana de don Pedro, hija de don segundo, quizás la más conocida dentro de la estirpe descendiente de Moctezuma. Ellas han escrito libros, han escrito bastantes artículos, especialmente centrados en las encomiendas de Isabel, los casamientos de Isabel con los anticuadores. Ahí van a salir 3 ramas de la de Isabel Moctezuma. Y concretamente dentro de la rama de don Pedro Moctezuma vamos a encontrar la tabla de la línea del conde de Moctezuma, la línea de Nebrón, corresponde concretamente a don Jerónimo de Oca, debido a que se pierde la línea de descendencia y la recoge la tataranieto de don Pedro Moctezuma, que va a ser reconocido como descendiente del séptimo conde de Moctezuma. Y encontramos también una tabla, el número 4, que se conoce como la de los señores Barriate, que es una línea, podemos decir, no reconocida oficialmente como descendiente, pero sí se reconoce porque eran hijos de don Pedro, que es En este,
En este libro, en un libro previo, perdón que te interrumpa, en un libro previo a la tabla, bueno, más bien que se publica al mismo tiempo de que la tabla cronológica de la Casa Moctezuma, que es este libro de la articulación de la nobleza indígena novohispana, tú abordas justamente el caso de la familia de Arriate, que después se genera, según los documentos que existen en el Archivo General de la Nación, varios pleitos con los posteriores descendientes de los Moctezuma, y es muy interesante esta casa de Arriate y pues las consecuencias que tiene para los pleitos con los bienes inmuebles de los Moctezuma. Bueno, esta casa de Arriate se instalan completamente situada en la Sierra de Ronda. Van a crear su palacio y van a casar se van a casar con gente de la local de la comunidad de Ronda. Y prácticamente van a hacer una vida muy interesante en esa zona. Además, ellos, estudiantes de Pedro Moctezuma, que se llama de Arriate, ellos va a ser presidente, en ese caso, el máximo representante de la maestranza de caballería de Ronda. De ahí provienen también varias líneas de condes y de duques que van a ser muy importantes en la historia de España del siglo XIX, que en cierta manera van a ser reconocidos por Isabel II y van a obtener el título de duque. Incluso antes de ser reconocido ese título a la misma casa legal de Moctezuma. Va a ser el conde de Moctezuma en el siglo XIX, que a su familia ilegítima le dieron el título de duque, van a reclamar también a ellos el título de Moctezuma en el siglo XIX, y también se le reconocen a ellos el título de Moctezuma. Encontramos dos completamente, uno de origen ilegítimo y el legítimo, que proviene completamente de esta tabla del Imperio. Tenemos que ver también la importancia que tienen estos títulos ilegítimos, estos títulos ilegítimos. En concreto, este Arriate se instala en concreto en la Pero se van a tierra encimar. Ronda, del sur de Andalucía, en Málaga, y allí pues van a tener una experiencia importante porque se van a enlazar con las élites locales, con la nobleza local, ¿no? Gente propietaria de tierra, propietaria de vías, y en definitiva con mucha influencia en la. Como también dije anteriormente, la rama es interesante también estudiar o analizar la rama de doña Isabel Moctezuma. Doctor Rama Francisco, de disculpe que lo vaya a interés. interrumpir. Estamos teniendo unos problemas técnicos con el audio y vamos a tratar de solucionarlos con usted a través de nuestro equipo de producción. Le pido que por favor conteste el teléfono porque le llamará nuestra productora. Me gustaría que retomáramos mientras tanto la conversación con la maestra Berenice Ramírez, quien hace un momento nos estaba leyendo un poco del tema de la tabla cronológica. Sí, Maestra claro. Berenice. No tiene palabra de honor el Internet, definitivamente. Los Moctezuma son una familia muy interesante. Fundamentalmente sobrevivieron dos ramas a la conquista de la Nueva España. Por un lado, Pedro Moctezuma, y por el otro lado, Isabel. Generalmente la rama que más se ha estudiado es la de Isabel y la menos conocida es la de don Pedro Moctezuma, que es a la que se ha abocado el estudio el doctor Jiménez, y en algunas ocasiones su servidor ha contribuido a sus investigaciones. Don Pedro Moctezuma es una figura pues intrigante, paradigmática, porque le tocó vivir la conquista desde muy joven. Le tocó vivir la conquista desde muy joven, decíamos.
más o menos tenía entre 8 y 11 años cuando a su padre, a Moctezuma II, le tocó recibir a Hernán Cortés y a la hueste de Cortés. A raíz de los sucesos de este encuentro entre Cortés y Moctezuma, se cuenta, o por lo menos algunas crónicas cuentan e indican que don Pedro Moctezuma fue tomado por algunos nobles indígenas y huyeron de Tenochtitlan porque los querían matar. Algunos dicen que los españoles, otros dicen que los propios tenochcas, otros que los tepanecas. Ahí habría como una discusión importante. Y entonces él se va a refugiar a Tenayuca, el lugar donde sería pues el hogar de una de las, la madre de una de sus hijos. Tiempo después, cerca de 10 años después de consumada la conquista, don Pedro Moctezuma es presentado por el propio Cortés, es presentado a Cortés, y Cortés lo lleva a España. Lo lleva a España, lo presenta ante la corona española, y en la corona española solicita se le den mercedes y privilegios porque él, de acuerdo con la costumbre castellana, digamos que era el descendiente varón del último rey Tenochca. Luego, entonces, en ese momento es cuando inicia, digamos que es a finales de la década de 1520, inicia el largo camino de don Pedro y sus descendientes por el reconocimiento de los privilegios, pero que también la corona española le diera una suerte de pago o compensación por haber trocado, así decía don Pedro Moctezuma, pero ya lo tenemos, ¿verdad? El imperio de Tenochtitlan. Esto le llevó décadas a don Pedro, pleitos con muchísimas personas, con la audiencia de la Nueva España, con los principales de Tula, con su hermana, con los hijos de su hermana, hasta que finalmente la corona española reconoce que don Pedro Moctezuma tiene derecho al cacicazgo conformado por tierras que pertenecieron a sus ascendientes, a su padre, a su padre Moctezuma II, a su madre María Miahuasuchi y a varios otros tlatoque. Pero cuéntenos, doctor Paco, nos estaba contando más bien acerca de por qué investigar a los Moctezuma, ¿no? ¿Cómo surge el mayorazgo Moctezuma? Bueno, el mayorazgo Moctezuma surge en 1569, cuando la corona va a reconocer, o va a empezar a reconocer, la importancia de don Pedro Moctezuma como descendiente de Moctezuma y como posible, podemos denominar como representante de la nobleza de origen prehispánico, y que antes, en 1567, a don Pedro se le otorga una merced de 3.000 pesos, perdón, de 3.000 ducados anuales. En cierta manera, pues era un reconocimiento también que iba persiguiendo desde la primera vez que fue a España en 1528, la otorgación de mercedes monetarias. Esa otorgación de los 3.000 ducados anuales y prácticamente para él y para su descendiente, va a desembocar en 1569 con la concesión de un mayorazgo donde se vinculaban todas las propiedades que tenían, especialmente las casas en la Ciudad de México, y las siete estancias en Tula, en la jurisdicción de Tula, que concretamente le reconocía su señorío en esa región. Más adelante, en 1572, una vez que muere don Pedro Moctezuma, su hijo Martín, la justicia castellana le reconoce definitivamente todas las estancias de Tula, las 21 estancias, y esas 21 estancias también se vinculan al mayorazgo. Por tanto, tenemos en el mayorazgo de Moctezuma, creado en 1569,
pues ya se vinculan mercedes monetarias y lo que son los bienes territoriales o los bienes jurisdiccionales correspondientes a las 21 instancias en la jurisdicción de Tula, aparte también de las casas y propiedades que disponía don Pedro y su familia en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, a lo largo de todo el periodo colonial, el mayorazgo fue pasando a todos los descendientes de la línea de don Pedro Moctezuma. Como usted bien dijo, pues también fue luchado, fue pugnado por los descendientes de doña Isabel, porque creían que los hijos de don Pedro eran todos ilegítimos y por lo tanto la línea directa, la línea legítima, era la protagonizada por doña Isabel y su descendiente. Esto que ya quedó zanjado concretamente cuando en 1589 la corona definitivamente le da la razón a don Diego Luis Moctezuma, también hijo de don Pedro y hermano de don Martín, y don Diego Luis concretamente ya vivía en España. Él se fue anteriormente a España enviado por su padre. Aquí en España, una vez que muere su padre, él se hace con el control del mayorazgo y con la herencia supuesta del mayorazgo, iniciándose los pleitos con sus familiares, pero en 1589, como dije anteriormente, se le reconoce todos sus derechos. Y anteriormente, en 1579 aproximadamente, es cuando él se casa con la nieta del duque ay, me equivoco con doña Francisca de la Cueva, ¿no? De la Cueva. No, doña Francisca de la Cueva y Bocanegra, una de las hijas, una nieta del ducado ay, ya se me fue el ducado. Francisca de la Cueva fue una figura importante en el reconocimiento más bien en la obtención de mercedes y privilegios por parte de los Moctezuma, particularmente de su hijo. Cuéntanos al respecto. Bueno, Es decir, ¿por qué ella es un personaje tan clave, tan paradigmático, tan central en la vida de este linaje, que gracias a ella, a su posición en la nobleza española, le permite pues acceder a altos puestos de gobierno, en primer lugar, y después que le concreten lo que le habían prometido a su esposo, ¿no? Doña Francisca de la Cueva y Bocanegra, ella va a luchar por primeramente, una vez que se casa con su esposo, se casa con don Diego Luis Moctezuma, se instala en Guadix, ¿no? en la sierra de Granada, donde tenía ella su residencia. Ellos mantienen la residencia en Guadix, los Moctezuma a partir de entonces, y las buenas relaciones que tiene doña Francisca con la corona. Ella fue también dama de honor de la reina de España, pero aparte de eso ella va a incrustar a don Diego Luis en la nobleza titulada castellana. Ella concretamente lo va a enlazar siempre con relaciones con el rey, va a perseguir a la corona a buena parte de los destinos que la corona tiene en España, para, en cierta manera, para que las mercedes le fueran, se le prometieron a don Diego Luis, se le fueran concediendo poco a poco, una merced monetaria muy importante y esta llamada dignidad de primera clase y la llave perpetua de Cámara del Rey, que también se le quería otorgar a don Diego Luis. Concretamente, pues, a la muerte de don Diego Luis en 1606, en el testamento, un testamento muy interesante que había que analizar con mayor calma, pero que doña Francisca de la Cueva se hace cargo de sus hijos, se hace cargo de su hijo mayor, en este caso don Diego Tesifón, don Pedro Tesifón. Don Pedro Tesifón sería el que iba a recibir el mayorazgo de su padre y toda la herencia, podemos decir, sucesoria. Y gracias a la labor de doña Francisca de la Cueva en la corte y gracias a la influencia de la misma, tanto con la justicia como con la misma corona, va a lograr
que primeramente se le conceda ingresar a su hijo en la Orden de Santiago, ¿no? 1612, 1603. Y más Pero adelante, cuéntanos, por qué es importante? Es decir, ¿qué significaba en ese momento? Para el caso, por ejemplo, de Jerónimo de Oca, solicitar la dignidad de grandeza de primera clase y llave perpetua de Cámara del Rey. Es decir, a grandes rasgos podemos entender que es un privilegio importante que da estatus y prestigio social. pero Pero ¿qué significaba para don Jerónimo y su familia? el cargo de, bueno, el título de dignidad de grandeza de primera clase prácticamente era un personaje clave en la corte, ¿no? En el palacio. Como gente, es un título que le daba pues presencia en el mismo palacio del rey y como el mismo tratamiento de dignidad de grandeza que si quieren voy a leer completamente. Por favor. La dignidad de grandeza de primera clase y llave de cámara de su majestad estaba destinada a los gentiles hombres de la cámara del rey. Gil González Dávila señala que estos eran los que servían al rey en su cámara real. Cito, cumpliendo con todo lo que es su oficio, visten y desnudan al rey en ausencia del camarero mayor, sirven en la comida cuando come retirado, trinchan la vianda y va por ella, sirven la copa y aguamanos y guardan la persona real y cumplen con otra cosa de obligación que les toca y traen también además la llave dorada, ¿no? De acuerdo con Alonso Carrillo, autor de un tratado sobre el origen de la dignidad de León de Castilla, la llave dorada es la insignia del nobilísimo oficio de gentil hombre de la Cámara. En él, como en la grandeza, se consideran tres clases. La primera, de la llave con ejercicio, que es la superior por la entrada y honores que goza. La segunda, sin ejercicio y que tiene entrada hasta donde el rey se viste, pero no llega a su persona, ni hace más que mirar y estarse arrimado. La tercera, que es ad honorem y que llaman vulgarmente capona, tiene solamente la entrada en la cámara del rey cuando no se halla en la cama y cualquiera de estas clases es pretendida de los mayores señores de la monarquía, como merece la estimación que se hace de tales puestos. Es decir, prácticamente es un título es un nombramiento que le hace merecedor para estar pues, prácticamente viviendo en la corte con el monarca y que concretamente es un título que se le ofreció a don Diego Luis en 1589 y que don Jerónimo de Oca concretamente va a intentar volver a plantear a la corona en 1737. En el libro de tabla cronológica, concretamente, esta solicitud que hizo don Jerónimo de Oca, finalmente la corona decidió no concedérselo. Es decir, no le va a conceder el título o la promesa de grandeza de primera clase y llave de cámara. Es decir, la Cámara de Indias solamente va a reconocer con los documentos presentados en las tablas, solamente le va a reconocer a don Jerónimo de Oca el mayorazgo de 1569, con todas las estancias de Tula, las casas de México, todos los bienes totales que tenía. Le va a conceder también, más que concederle, le va a decir que pugne en la justicia las encomiendas vacas que le concedió Felipe III, perdón, a su familiar, al primer conde de Moctezuma, don Pedro Tesifón, que fueron las encomiendas vacas por un valor de más de 8.000 ducados, perdón, 8.000 pesos. Y esas encomiendas vacas, la corona le dice a don Jerónimo de Oca que las tendrá que luchar en la justicia para que se le vuelva a conceder. Es decir, prácticamente directamente la corona no le concede esas mercedes. Tampoco la promesa de grandeza de primera clase y llave de cámara. Es decir, prácticamente solamente le reconoce el mayorazgo. Ahora Es bien, decir, lo que ya tenía. ya tenía. Ahora bien, es interesante porque en 1776, como señalé al principio de esta presentación, en 1776, Carlos III
le concede al séptimo conde de Moctezuma, a Jerónimo de Oca, le va a conceder la grandeza de España en primera clase. Es decir, va a entrar dentro del grupo de la nobleza titulada de primera clase, los grandes de España, y en cierta manera pues se le reconoce finalmente esa petición que desde el siglo XVI, desde finales del siglo XVI, don Diego Luis estaba solicitando a la corona. La importancia de estas tablas prácticamente es importante porque es el primer documento gráfico que tenemos de todas las tablas extendidas de las dos familias, ¿no? Y que en el libro, concretamente en el libro que aquí tenemos de las tablas cronológicas, aparece la tabla, ¿no? La hemos dividido también en las dos, hemos hecho una fotografía de la primera de las tablas en general y aparte otras dos fotografías de las dos tablas. Tabla concretamente de don Pedro Moctezuma, de la casa de don Pedro, y la tabla de doña Isabel Moctezuma. Podrán, por lo tanto, a través de ella ver todos los descendientes de Moctezuma II hasta 1740, 1737-40, procedentes de las dos familias, la familia de don Pedro y la familia de doña Isabel. Estas tablas, ¿qué tan atrás en el tiempo se remontan? Es decir, hasta cuáles serían los primeros ascendientes de Jerónimo de Oca que están plasmados en ellas. Bueno, hay que tener presente que don Jerónimo de Oca es su madre recoge el título de condesa de Moctezuma porque la anterior poseedora, que era su tía abuela, queda sin descendencia. Su tía abuela, que provenía directamente de don Pedro Moctezuma. ¿De acuerdo? Hay que tener presente que en este caso don Jerónimo María de Oca y Moctezuma, su madre era doña Teresa Francisca Nieto de Silva y Moctezuma. Ella era sobrina nieta de la quinta condesa Melchora Juana Sarmiento Moctezuma. Esta quinta condesa muere sin descendiente, entonces tienen que buscar al descendiente más cercano para entregar lo que sería el título de conde de Moctezuma. Y el conde más cercano es su sobrina nieta, Teresa Francisca Nieto y Silva de Moctezuma, que son lo que es en la tabla que presentamos nosotros, la tabla del Marqués de Tenebrón, ¿no? Esa línea nueva que se abre con ellos van a marcar los descendientes de los Moctezuma hasta la actualidad, hasta el siglo XXI. ¿Perdón? Concretamente, es interesante esta familia o la abuela de don Jerónimo María de Oca y Moctezuma, porque su abuela se casó, que era hija de don Pedro Tesifón. Su hija se casó con un descendiente de los llamados, a ver si lo encuentro, a ver si el Marqués de Tenebrón, tabla tercera, tabla cuarta. Precisamente ellos descienden de doña Isabel Cisnero, que es patrón de la Universidad de Alcalá. Este Cisnero era bisnieto de don Francisco de Cisnero, que fue el que durante el reinado de doña Juana la Loca fue el regente de Castilla. Este Francisco de Cisnero también fue confesor de la reina Isabel la Católica. Por lo tanto, vemos aquí la línea también de relaciones familiares que tenemos de doña Jerónima de Cisneros Moctezuma, abuela de don Jerónimo de Oca, con Francisco Jiménez de Cisneros,
que fue regente de Castilla durante el reinado de Juana de Castilla o Juana la Loca, antes de la llegada al trono de Carlos V. Es decir, eran muy importantes las redes de relaciones sociales y económicas que tenían los miembros de esta rama del linaje Moctezuma, Bueno, por lo que nos comentas y plasmas en tus libros. Es decir, fueron, digamos que fueron hábiles, fueron ingeniosos, y utilizaron muchísimo tiempo para llegar hasta ese punto, ¿no? Al punto de ¿sí? No solamente eso, sino prácticamente desde que se le concede el título de conde de Moctezuma en 1627 a don Pedro de Sifón, a partir de ahí, todos sus hijos y descendientes, podemos decir que empiezan a enlazarse con la nobleza titulada castellana y andaluza, ¿no? Empieza una red de relaciones familiares o interfamiliares entre los descendientes de Moctezuma con prácticamente con todos sus hijos en adelante, con miembros de la nobleza titulada castellana y también andaluza. Por lo tanto, estamos viendo un arraigo, ¿no?, de estos descendientes de Moctezuma en lo que fue la nobleza titulada castellana. Pero, sin embargo, como dejo también en el libro de la articulación de la nobleza, que aquí no estamos presentando, pero podríamos presentar otro día, en este libro de la articulación de la nobleza, a pesar de estos enlaces con la nobleza titulada, estos Moctezuma nunca pierden como objetivo irse o llegar o volver a la Nueva España. Es decir, sufren una serie de reveses en cuanto a mercedes, en cuanto a reconocimiento, y esto les va a hacer incluso pensar, en el caso de don Pedro Tesifón en 1630 aproximadamente, pensar volver a la Nueva España. Visita la corona, volver a la Nueva España, y la corona lo convence, y entonces lo que la corona hace para evitar la vuelta de don Pedro Tesifón, de don Pedro Tesifón a la Nueva España, con un título de nobleza y prácticamente con el mayorazgo al completo, las casas de la Ciudad de México, las estancias de Tula, lo que hace la corona es ofrecerle un señorío jurisdiccional en Granada, en La Peza. Que es el de La Peza. Exactamente. Es decir, ¿Y por qué, por ejemplo, en tus investigaciones y estas conclusiones a las que llegas, los hallazgos a las que llegas en las tablas, comentas que no le conceden a don Jerónimo lo que está solicitando, sino más bien le reafirman lo que ya le habían dado, que era el reconocimiento del mayorazgo? ¿Por qué en gran reticencia a lo largo de décadas, si no es que de siglos, por parte de la corona española a dar casi a cuentagotas mercedes y privilegios a la familia Moctezuma? ¿Tiene que ver con este miedo que tenía o esta precaución que tenía la corona española hacia los Moctezuma para que no cobraran demasiada importancia y en algún momento llegasen a tener entre sus manos una rebelión? ¿O por qué se da esa oposición tan reiterada de la corona? A mi modo de ver entra varios aspectos. Uno es el que tú dices, ¿no? El miedo a que alcanzase mucho poder, incluso la idea de volver a la Nueva España y reclamar sus derechos a los territorios de América, ¿no? Aunque también hay que tener presente de que cada conde que accedía al puesto de conde de Moctezuma tenía que firmar o tenía que hacer una especie de documento en el cual ellos rechazaban cualquier reclamación de los territorios americanos, ¿no? Eso también lo tenemos constatado prácticamente en casi todos los condes del siglo XVII y algunos del XVIII, en los cuales se les obliga a firmar que no va a haber reclamación alguna por intentar, entre comillas, Recuperar el imperio. recuperar su antiguo imperio, ¿no? Pero de todas formas también estamos hablando de una familia que pide demasiado, ¿no? O sea, dentro de lo que es la nobleza titular castellana no es muy normal tanta solicitud de mercedes, ¿no? Posiblemente
sea una familia, en cierta manera, en cuanto a recursos, limitada, ¿no? Cuando buena parte de la nobleza titulada castellana es una nobleza con tierras, es una nobleza con señoríos, es una nobleza con ciudades, con presencia en buena parte del territorio de la península digo, con muchas propiedades. Sin embargo, ellos, miembros de esta, podemos decir, nobleza titulada, y aparte ya grandes de España, del siglo XVIII, estamos viendo que lo que son propiedades y lo que es dinero contante y sonante en relación con nobleza de su mismo linaje, podemos decir, es poco, ¿no? Es poco valor. Por tanto, podemos Bueno, decir ya que lo había dicho don Pedro, ¿no? Cuando vivía don Pedro Moctezuma, era muy mal negocio, había sido muy mal negocio cambiar en el Imperio Tenochca por unas cuentas de ellos vidrio, eso lo mencionaba en sus borracheras. efectivamente, ¿no? Aparte de eso, ellos en sus peticiones, cuando solicitaban sus peticiones a sus mercedes, ellos decían que el valor de lo entregado por su abuelo, es decir, por el emperador Moctezuma a Cortés, era superior a lo que ellos disponían, ¿no? Claro. Prácticamente el cambio pues le salió a favor al rey de España y le salió en contra a ellos. Posiblemente esa sea también otra de la herencia que reciben todos los condes de Moctezuma de intentar solicitar el máximo de mercedes a la corona, ¿no? Es un tema muy interesante esto de los Moctezuma y creo que podríamos hablar durante horas, días, si es posible. Y todavía tendríamos muchísimo más temas de qué hablar y se nos ocurrirían otros muchísimos más temas que abordar. Y todavía me quedan muchas preguntas por hacerte, pero el tiempo se nos acaba. Y me parece que habría que darle la palabra, no sé si haya preguntas del público para que pues de una vez plantearlas. Pues justo estábamos sondeando a ver si había algunas preguntas en nuestra red de Facebook. Lo que sí hemos recopilado son una serie de saludos desde Hidalgo, desde la ciudad de Jalapa para el autor y para usted. Pero lo más importante es recordarle a todos los que nos están viendo dónde encontrar la tabla cronológica de la Casa Moctezuma, tanto en venta impresa o digital, si es que lo tienen disponible. Yo me atrevería a decir que lo encuentran a través del Departamento de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. No sé si se está distribuyendo en otras librerías, no sé si nos podría decir algo al respecto, maestra Berenice. Lo pueden encontrar en la librería Carácter de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pues justamente como les decía, tenemos algunos saludos. Por ejemplo, Viridiana Ibarra Sánchez da la enhorabuena y les desea mucho éxito. Cristian Eliel Gracias. Pérez Hernández felicita a la doctora Berenice y al doctor Francisco. Itz Papalot Gracias. da saludos a la doctora Berenice y al doctor Francisco. La verdad ha sido una tarde muy gozosa, muy llena de consistencia, pese a las fallas técnicas que tuvimos al principio. Hemos disfrutado mucho la conversación y del tema y de todo lo que tiene para contarnos el doctor Francisco. Antes de terminar, quisiera agradecerles a nombre de la Universidad Veracruzana, al doctor Francisco, a usted, doctora Berenice, por haber participado en la Feria del Libro. A nombre de la Universidad Veracruzana, también me despido de ustedes que se conectaron con nosotros a través de la página de Facebook de la Filu Virtual. Les recuerdo que este evento lo pueden encontrar también en el canal de YouTube al que pueden acceder a través de Filu Virtual. Allí, además de este evento, tenemos como 100 videos más de todas las actividades que hemos realizado a lo largo de estos meses. Les recuerdo que pueden entrar a la página de filu.v.mx y encontrar una gran variedad de libros a la venta, tanto digital como impresión bajo demanda. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias.